Hermanos, buenas noches. Espero que hayan tenido un feliz año nuevo, hayan podido compartir con sus familias y sobre todo pues hacer un recuento, ¿no? De lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en este año, ¿no? Y estarle agradecidos, ¿no? Por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, en esta oportunidad, para comenzar el año, bueno, voy a terminar con esta última enseñanza de la serie que estaba compartiéndoles, ¿no? De un corazón lleno combate una vida vacía. Entonces, esta es ya la última parte y no quería dejar de pues compartirles, ¿no? Como les comenté en un inicio, ¿no? Parte de lo que he vivido y lo que he aprendido, ¿no? Para comenzar, acompáñenme inclinado su rostro, vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta noche, gracias por permitirnos reunirnos a través de esta vía, Señor, con mis hermanos. Te pido que pues lo que salga de mi boca, Señor, y de lo que he preparado, sea para edificación, mi Señor, de cada uno de nosotros, y sea tú quien hables, Señor, a nuestras vidas. Guía de inicio a fin esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en la segunda parte de esta serie hemos enseñado qué dice la palabra de Dios para superar aquellas situaciones o actitudes que nos llevan a una vida vacía y sin sentido, pues como la opresión, la envidia, la pereza, la soledad, la falta de recibir consejo, ¿no? Que comenta en Eclesiastés, ¿no? Que es el libro en la cual se basan estas enseñanzas. Entonces, permítanme recordarles algunos conceptos que hemos desarrollado en la segunda parte, ¿no? Uno de ellos fue la opresión, ¿no? Dijimos que en algún momento de nuestras vidas derramaremos lágrimas, ¿no? Por las acciones de algún opresor, que es aquel que abusa de su poder, ¿no? Que podría ser cualquier persona en diversas circunstancias, y que confiemos en lo que nos enseña que Dios es justo y que nosotros debemos estar preparados en su palabra para enseñar a dichas personas qué es lo correcto, y también para nosotros saber cómo salir de ellos, ¿no? Y no hundirnos en esa opresión, ¿no? Entonces, otro punto que vimos también fue el tema de la envidia, ¿no? Recordamos algunos casos bíblicos, ¿no? Por ejemplo, lo que fue en Hechos 7:9, donde se nos entera de que la envidia de los hermanos de José, ¿no? Que lo vendieron, ¿no? También en Génesis 27:42, donde vemos que Saúl se llenó de cólera e ira contra su hermano Jacob, y bueno, hizo varias cosas que eran incorrectas y para lograr tener la bendición de su padre, ¿no? Y bueno, dijimos que el envidioso es como aquel persona que no come pero tampoco deja comer, ¿no? Y es claro el pensamiento perverso, que es esto lo que no le agrada a Dios, ¿no? Entonces recordamos el consejo bíblico también, que habla en Filipenses 4, el 8 al 9, que también lo comentamos, que dice así: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibéis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, ¿no? Entonces ahí nos habla que nosotros debemos tener nuestros pensamientos en todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, ¿no? Entonces esos son pensamientos en los cuales nosotros deberíamos estar constantemente en nuestras vidas, ¿no? Más no centrarnos en pensamientos que no edifican, como son la envidia, ¿no? No nos edifica y tampoco edificamos a otros teniendo estos sentimientos, ¿no? También ahí vimos un poco de la pereza, ¿no? Tener tema de la pereza no es algo que Dios esté de acuerdo, ¿no? Entonces es el que no trabaja que no coma, ¿no? Entonces es importante nosotros tener responsabilidades en nuestros hogares, como hijos, como esposos, como esposas, como hermanos, ¿no? Para poder
nosotros practicar, ¿no? Como seres humanos, las cosas que nos ha dado Dios, ¿no? Nuestras habilidades, nuestros talentos, ¿no? Y también nosotros pues empezar a ser responsables en nuestras vidas, ¿no? Y no tener pensamientos no correctos por estar en la pereza, ¿no? Entonces también hay un tema que se habló en la primera parte, que fue el tema de la soledad y también la falta de consejo, ¿no? El tema de crear vínculos, ¿no? Con las personas que nos rodean, ¿no? Crear vínculos, el vínculo y la comunión con Dios, no perderla, ¿no? Y también un vínculo con nosotros mismos, ¿no? Porque también comentamos, ¿no? De que hablaba, ¿no? En Eclesiastés, ¿no? Ay del solo, ¿no? Que no habrá quien lo levante, ¿no? Entonces es importante, pues, tener esos lazos, ¿no? No solamente se hace referencia de que si estás casado o no estás casada, sino se hace referencia también a que con las personas que Dios te ha dado, ¿no? Como compañía, que son tus hermanos, tus padres, ¿no? Y tus mismos hermanos en Cristo, ¿no? Crees esos vínculos, ¿no? Para que en esos momentos difíciles pues haya quien te levante, ¿no? Y tú también puedas levantar a esas personas, ¿no? Y la importancia del pedir consejo también, ¿no? El pedir consejo es muy importante, ¿no? Porque ahí encuentras sabiduría, ¿no? Encuentras sabiduría y muchas de las cosas que personas sabias y conocidas de la palabra de Dios nos pueden guiar, ¿no? Pueden ser un medio de Dios para guiarnos y para ayudarnos a superar las cosas que estemos pasando, ¿no? Entonces eso un poco el resumen de lo que estuvimos hablando en el primero y en el segundo, en la segunda enseñanza. Y bueno, finalmente otra cuestión que se expresó fue lo escrito en Eclesiastés, ¿no? En el capítulo 12, verso 13, que dice así: el fin de todo el discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, ¿no? En esta última parte de Eclesiastés nos hace ver de que todo lo que estemos pasando, que sea vanidad, ¿no? Que contribuya a una vida vacía, pues no se queda solo en mencionarlo, ¿no? Sino que hay una solución para eso, ¿no? Hay una cosa que nosotros como hermanos, como creyentes en Jesucristo, ¿no? Debemos hacer, ¿no? Porque si no, nosotros vamos a estar hundiéndonos, ¿no? Y viviendo en esta vida vacía, ¿no? Que no nos va a contribuir a nosotros espiritualmente, ¿no? Que teme a Dios, ¿no? Y guarda sus mandamientos, ¿no? Es importante tener en cuenta a Dios en nuestras vidas y guardar sus mandamientos, ¿no? Entonces, obviamente conocer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla, y en el momento que necesitemos, pues la practiquemos, ¿no? Entonces dice, porque esto es el todo del hombre, ¿no? Entonces, importante saber de que quien va a llenar toda nuestra vida va a ser nuestro Dios, ¿no? Y para ello nosotros debemos estar en constante comunión con Él en oración y también en estudio de su palabra, ¿no? Ahora en esta última parte, ya en el cierre de esta serie, voy a rememorar algunas situaciones que me ha tocado vivir, ¿no? Que me hizo sentir una vida vacía, ¿no? Y mi deseo es que si en algún momento les ocurre algo parecido a lo que a mí me ha ocurrido, pues lleguen a encontrar una salida, ¿no? Como a mí me pasó, ¿no? Entonces voy a contarles un poco de ello, ¿no? Miren, hace unos meses atrás tuve sentimientos, ¿no? Sentimientos de opresión, ¿no? Por parte de mis jefes, ¿no? En mi centro laboral, ¿no? Y en honor a la verdad, muchos de ellos y el contenido, ¿no? De lo que ellos me reclamaban o me decían era correcto, ¿no? Muchas veces eran por incumplimientos, ¿no? Y de la cual es responsabilidad mía, ¿no? Sin embargo, la forma y las palabras que recibían, pues considero que no eran las apropiadas, ¿no?
quizás no, y no es necesario ir a gritos, sino la forma en que te dicen no es algo que te ayuda, ¿no? Entonces me hacía sentir que era como que era lo peor, ¿no? Y que tenía que yo sí o sí soportarlo, ¿no? Haciendo así como que si yo era un esclavo que recibe los látigos, ¿no? Físicamente y no tiene por qué reclamarlo. Entonces por eso yo les decía en la primera parte de que quizás esta opresión de la cual menciona Salomón en Eclesiastés era una opresión física, ¿no? Porque en esos tiempos había esos tipos de opresiones. Sin embargo, hoy en día, por todas las leyes, por todas las lo que el Estado defiende, ¿no? Del ser humano, ¿no? Ya hay normativas y pues ya no se ven este tipo de opresiones físicas, ¿no? Sin embargo, existen las opresiones mentales, ¿no? Psicológicas. Entonces, por eso hay que extrapolarlo de esa manera, ¿no? Lo que enseña Salomón. Y lo que es peor, pues lo que pasaba es que esa desconfianza, esa presión que yo sentía, ¿no? Las transmitía al equipo que yo lideraba, ¿no? ¿No? Y que también considero que no era la manera correcta, ¿no? Entonces era como que me dan a mí y yo doy al otro, ¿no? Entonces no estaba haciendo algo correcto, ¿no? Entonces eso me hacía sentir de que como que me hacía sentir vacía, ¿no? Como que no tiene sentido, no tengo salida, ¿qué hacer, no? Entonces en un momento dado ya me abstraje, ¿no? Me miré porque ya eran muchas semanas que estaba así, ¿no? Y me analicé y dije, Dios no quiere que yo esté así, en ese estado, no creo que Él quiera eso para mí, ni que me compete, ¿no? A mí estar así, ¿no? Como hija de Dios. Y entonces me preguntaba, ¿no? A mí misma y decía, ¿qué debo hacer, Señor, no? Entonces me dije, Jacqueline, confía en que la palabra de Dios te dará una salida, ¿no? Es ahora donde tienes que poner a prueba tu fe, ¿no? Tu fe de lo que tanto tú hablas, pues ten fe en que realmente la palabra de Dios te va a dar una salida, ¿no? Y es difícil, ¿no? Porque siempre hablar es fácil, ¿no? Pero en el momento que te pasa, realmente a veces dudas de tantas cosas, ¿no? Y es así como empecé a estudiar Eclesiastés, ¿no? Como comenté también en la enseñanza pasada, es que la verdad es que yo no tenía ganas de abrir la Biblia, no tenía ganas de nada, ¿no? Entonces lo único que hacía era venir al trabajo, descansar, comer y dormirme y cambiarme e irme a trabajar nuevamente, ¿no? Entonces no tenía ganas de nada, ¿no? Mucho menos de abrir mi Biblia y ver qué es lo que Dios quería para mí en ese momento, ¿no? Pero lo hice, ¿no? Lo hice, ¿no? Entonces, porque entendí en esos momentos que no se trata de sentir, ¿no? Sino de querer buscar a Dios, que es obedecer, ¿no? Entonces, quizás antes, o quizás también muchos de ustedes, ¿no? Piensan que es sentir, ¿no? O sea, ay, no siento que tengo que leer, no siento que tengo que orar, necesito que haya estudios bíblicos, necesito que haya reuniones quizás presenciales para tener esos momentos de oración, ¿no? Y sentir que sí, que tengo que orar, que tengo que estudiar la palabra. Entonces, créanme, hermanos, de que sí, eso ayuda, ¿no? Esas cosas nos ayudan a nosotros a poder entrar en comunión y poder tener un ambiente de oración y de estudio de la palabra, que es muy bueno, ¿no? Compartir con nuestros hermanos, pero créanme que cuando tú estás solo en tu casa, pues no vas a tener a tus hermanos al lado, no vas a tener esas situaciones, ¿no? Que tú quisieras tener así como en la iglesia, ¿no? Entonces es ahí donde se pone a prueba tu obediencia, ¿no? Y se pone a prueba si es que tú realmente sigues a Dios por sentimentalismo o sigues a Dios por obediencia también, o estudias su palabra por obediencia, ¿no? Entonces yo ahí entendí, dije, no, o sea, no se trata de que yo quiera sentir, estudiar la palabra del Señor. No tengo a nadie a mi lado acá, más que a Dios, ¿no? No tengo a nadie que me diga, Jacqueline, sí, agarra tu Biblia,
o vamos a estudiar juntos, ¿no? Entonces era yo y Dios, ¿no? Entonces yo tenía pues de que obedecer, ¿no? Que era escudriñar su palabra, ¿no? Y encontrar la salida ahí. Y bueno, es allí donde identifiqué pues que estaba empezando a sentir una vida vacía y sin sentido, por esto mismo, ¿no? Por la opresión, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar, ¿no? Qué es lo que te está haciendo sentir esa vida vacía, ¿no? Como les comenté, hay varias cosas, ¿no? Lo que estudia Eclesiastés, ¿no? Y de lo que hemos podido aprender, lo que les he enseñado, ¿no? Entonces identifiquen, ¿no? Quizás cuál de esas cosas le está haciendo sentir una vida vacía, ¿no? Entonces ahí identifiqué, ¿no? Que estaba sintiendo esto. Por ello lo que menos quería hacer pues era ir a trabajar, ¿no? A ese lugar, pero lo que lo hacía porque era parte de mi responsabilidad, obviamente, ¿no? Tenía que dar testimonio de eso. Y que si aún seguía en dicho lugar era porque Dios pues aún lo estaba permitiendo, ¿no? Entonces tenía que hacerlo, ¿no? Como parte del estudio, lo que cerró el ciclo para salir de este estado fue el mensaje de pedir consejo. Recordé como en algunas otras oportunidades de mi vida no lo hice a tiempo, ¿no? Y sufrí más, me equivoqué, ¿sí? Así que era hora de poner en práctica lo que Dios me estaba hablando, ¿no? A través de Eclesiastés, ¿no? Entonces me arrodillé al Señor para pedirle dirección y sabiduría, ¿no? En lo que en adelante tenía que hacer, ¿no? Porque de verdad ya no podía seguir así, ¿no? Entonces ya me había dado cuenta que esa no era la voluntad de Dios para mi vida, estar de esa manera, ¿no? Entonces procedí a pensar en algunas personas en la fe que me podían entender el contexto que estaba pasando, y también personas no cristianas pero con experiencia y sabiduría en el tema que yo necesitaba, ¿no? Y para enlazar con lo que hemos estudiado un poco, las personas a las que recurrí quizás no las veo a diario, pero considero que creé un vínculo importante en los momentos que compartí con ellas, ¿no? Y una de ellas fue alguien que no veía yo hace años, pero que había generado confianza en el momento que había trabajado con ella. Así que la llamé y le conté todo el contexto que me estaba pasando, ¿no? Con lágrimas que ya no podía contener, ¿no? Entonces realmente me dio vergüenza. Porque pues, si bien era una amiga mía, pues, ¿no? Ella es jefa de seguridad en una minera. Entonces, pero ya no pude más, y con lágrimas le conté todo lo que estaba pasando, ¿no? Y pude recibir consejos sabios y prácticos, pues alineado a lo que yo estaba pasando en el trabajo, ¿no? Entonces, y además de ello, lo bonito, ¿no? que logré obtener también al final de esta conversación fue que me animó, ¿no? Se acordó que yo creía en Dios, ¿no? Y me dijo, ¿no? Me animó a confiar en el Dios que yo creía, ¿no? Y pedí siempre su dirección, ¿no? Y fue realmente reconfortable y liberador, ¿no? Haber tenido este consejo de esta persona, ¿no? Y de verdad, después de esa conversación, como que se me abrió la mente, encontré una salida a lo que estaba pasando, y bueno, ahora tocaba ejecutar los consejos que había recibido, ¿no? Si no, de nada iba a servirnos, solo iba a quedar en una simple conversación, ¿no? Una de ellas, era empezar a cumplir en la medida posible todos mis entregables para evitar tener un contacto de reclamos con mis superiores, ¿no? Entonces ahí es importante también darse cuenta que hay cosas que nosotros mismos generamos y que debemos corregirlo, ¿no? Entonces, ¿por qué llegar a ese extremo de sacar, como dicen, ¿no? Lo malo, o el carácter no tan correcto de otras personas por unos incumplimientos o cosas que nosotros tampoco estamos haciendo, ¿no? Entonces ahí era una cosa que yo tenía que mejorar, ¿no? Y bueno, el otro punto importante pues era tener el valor de dar el primer paso, de hablar con respeto de las cosas que
que me estaban haciendo daño, ¿no? Y que no me generaban un valor a mi vida, ¿no? Y bueno, conversar con las personas que, en este caso con mis superiores, de algunas cosas que no me estaban gustando, pues también me liberó, ¿no? Me liberé, me sentí más tranquila. Puede ser de que no todo iba a solucionarse o iba a cambiar el carácter de estas personas o las formas, quizás no, pero tan solo el hablar, ¿no? Y el compartir cómo te sentías, ¿no? Y qué considerabas cómo se podía manejar y que te escuchen, también fue liberador, ¿no? O sea, fue tan liberador que estas cosas me ayudaron, ¿no? Entonces, en conclusión, no estamos libres de sentirnos de esa manera, ¿no? No estamos libres de entrar en sentimientos de sentir una vida vacía y sin sentido, ¿no? Pero lo que dice, ¿no? Teme a Jehová y guarda sus mandamientos, ¿no? Importante hacer ello, ¿no? Para nosotros poder salir de estos momentos que pueden estar sucediéndonos en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, hermanos, permítanme entregarle algunas conclusiones ya finales, ¿no? de toda la serie, ¿no? Como resumen. Y en primer lugar, lo primero es, mira, no solo veamos el momento de opresión como un momento de lamento, ¿no? Sino también una oportunidad para orar a nuestro Dios por aquellas personas que nos oprimen. Con sabiduría busquemos un espacio para enseñarles lo que es correcto con mucho tino y amor, ¿no? Muchas veces la solución está en tan solo dar el primer paso y hablar con la persona que nos aflige o que nos afligió, ¿no? Por el miedo y el desconcierto no nos permite liberarnos de ello. Recordemos, ¿no? Lo que también estudiamos en 2 Timoteo 3, de 16 al 17, donde dice: tu escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, si queremos nosotros estar preparados para buenas obras y quizás preparar a las otras personas que quizás no conocen aún de Dios, pero queremos que ellos también hagan las cosas de la mejor manera, ¿no? De una forma correcta, pues hay que empezar a enseñar con nuestro ejemplo, ¿no? Y la escritura, justamente, como dice la palabra de Dios, sirve para ello, ¿no? Es para la que ha sido diseñada, ¿no? Entonces, demos ese primer paso, ¿no? De hablar con aquellas personas, ¿no? Que nos están afligiendo, ¿no? Quizás puede ser tu jefe, como en mi caso, o puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, ¿no? O alguna otra persona. Entonces empieza, ¿no? Con ello, libérate de esa opresión. Como segunda conclusión, les voy a comentar, ¿no? Una vez escuché a alguien decirme en el colegio: mira, no te compares con algún compañero respecto a tus notas, ¿no? Porque si sacas menor nota, querrás ser como él o ella y te frustrarás. Y si sacas más nota que otros, te llenarás de ego y soberbia. Simplemente busca dar lo mejor y llega a tu meta, que es 20, ¿no? Entonces recalco nuevamente: no envidiemos a nuestro prójimo ni a las cosas que logra, porque cada uno fue creado especial, con un talento, con una habilidad única para usarlo en cualquier circunstancia de la vida, ¿no? Y si así es, también nos ayudarán en el fin mayor para nosotros, que es la gran comisión, ¿no? Entonces, cada bendición que tenemos será por la voluntad de Dios. Lo único que nos pide el Señor es esforzarnos y dar lo mejor en cada cosa que hagamos, cumpliendo sus mandamientos, ¿no? En Josué 1:9, ¿no? Nos recuerda, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas, ¿no? Entonces es importante nosotros no vivir en envidia, ¿no? Porque la envidia también nos va a hacer tener sentimientos de
de una vida vacía, porque vamos a querer tener lo que el otro tiene y nunca vamos a estar satisfechos, ¿no? Y nos vamos a hundir en eso, ¿no? Y vamos a sentir que nosotros no podemos. Y no es así, ¿no? Vamos a tener las cosas en el momento que Dios lo permita, ¿no? Y va a haber cosas que no las vamos a tener definitivamente porque es su voluntad, ¿no? Y si nos bendice con cosas, nos bendice con bienes, o nos ha bendecido con algún talento, pues meditemos y seamos conscientes que todo ello es para la gloria de nuestro Señor, ¿no? Y si no lo estamos pues entregando para su gloria, pues ahí también es otro motivo de autoanalizarnos y de meditación, ¿no? Como tercer punto, busca crear vínculos con la familia en Cristo, con la familia de sangre, con los amigos, con las amigas que tienen una ruta en una vida correcta, ¿no? Claramente, ¿no? Claro, si buscas crear vínculos con personas que no te van a ayudar en esos momentos que tú necesitas, pues, así como me pasó, ¿no? O sea, claro, esta amiga no es cristiana, sin embargo, moralmente hace las cosas correctas, ¿no? También cree a Dios a su manera, ¿no? Y por lo que yo he podido ver de ella, es una persona muy sabia, con mucha experiencia, ¿no? Entonces, hay que saber también con qué personas, quizás no cristianas, haces esos vínculos, ¿no? Y hasta qué punto, ¿no? Entonces, también no estoy diciendo que hagas vínculos con todas las personas, ¿no? Entonces hay que ser sabio también en cuanto a amigos o amigas o compañeros de trabajo, hacer ciertos vínculos, ¿no? Entonces, y otro punto también es ten la comunión, ese vínculo de comunión con Dios, ¿no? Eso es, creo que lo más importante, ¿no? Muchas veces lo perdemos, muchas veces no. Vamos a la iglesia, participamos aquí, participamos allá, pero en nuestras vidas privadas pues no estamos teniendo una comunión correcta con Dios, ¿no? Y al final en los momentos difíciles de tribulación, de pruebas, es ahí donde te das cuenta que realmente no estás llevando una vida correcta en comunión con Dios, ¿no? Entonces hay que meditar y hay que empezar a hacer las cosas para estar preparados cuando nos sucedan estas pruebas, ¿no? ¿Qué más? Bueno, también hay que darnos un espacio de comunión con nosotros mismos, ¿no? Entonces, tampoco queremos dependencias con las personas, ¿no? Está bien, tengo mi esposo, tengo mi esposa, no sé, tengo mis padres, mis hermanas, ¿no? Pero si bien tengo una relación, una comunión con ellos, también tengo que tener mi espacio, ¿no? Tengo que aprender a que mi dependencia sea netamente hacia mi Señor, ¿no? Y no depender, tener esa dependencia con otro ser humano, ¿no? Porque en algún momento te puede fallar, en algún momento puede irse de este mundo y tú simplemente vas a quedar totalmente destrozado y hasta te puedes alejar del Señor, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y también recordar, ¿no? Que la palabra dice, ¿no? Que hay del solo, ¿no? En Eclesiastés, ¿no? Y ese hay del solo es realmente muy doloroso, ¿no? Porque no tienes a nadie en quien confías, no tienes a quién ir, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, ¿no? Que en parte de mi vida, ¿no? Que tenía mucha gente que conocía, mucha gente que quizás me rodeaban, pero yo no había creado ese vínculo de confianza, ¿no? De comunión. Entonces se me fue muy difícil pedir un consejo, ¿no? Sabio a alguien, ¿no? Y de verdad que en su momento fue muy doloroso, ¿no? Entonces, con experiencia les incito a poder crear comunión, ¿no? Con las personas, con Dios y consigo mismos. ¿Qué más? Por último, ¿no? El pedir consejo a las personas sabias con experiencias en la vida y en la palabra de Dios ayudará a encontrar una solución a nuestra angustia o sentimiento pecaminoso que podemos sentir, envidia, celos, ¿no?
y lo que nos dará paz es aplicar el consejo, ¿no? Créanme, nos sentiremos libres, como les comenté en mi testimonio, ¿no? Y sentirás que se te va una carga de encima. En Proverbios 15:22 dice así, ¿no? Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, más en la multitud de consejeros se afirman, ¿no? Entonces, es importante pedir consejo, ¿no? Y aplicar también el consejo, ¿no? Entonces, para terminar, ya sabemos, hermanos, que la oración es fundamental para tomar el camino correcto, ¿no? Y andando, ¿no? En esta vida, ¿no? De vanidad, ¿no? Entonces, hermanos, les incito en conclusión a buscar de la palabra del Señor, a pedir dirección a través de la oración. Y si alguno está pasando pues por alguna de estas situaciones, pues estudia Eclesiastés 4, ¿no? Que es lo que me ha ayudado a mí. Y bueno, si alguien desea algún consejo o algo en lo cual yo les pueda ayudar con mi experiencia, pues para eso estoy, ¿no? Para eso Dios me hace vivir estas cosas, para compartirles y para ayudar a aquellas personas que también están pasando por algo similar a mí, ¿no? No se escondan, hermanos, no crean que usted está sin Dios, por eso que le pasan esas cosas, o que van pensando los hermanos, si me siento así, si me siento así. No se esconde, hermano, porque o bien va a caer usted en pecado, o bien se va a alejar de Dios, o bien puede entrar en alguna enfermedad mental, ¿no? Como es la angustia, la depresión. Entonces, es importante ello, ¿no, hermanos? Bueno, eso es lo que yo quería compartirles. Y bueno, doy gracias a Dios por lo aprendido en este año y de que me da las fuerzas para poder continuar y ser de bendición a ustedes. Vamos a culminar orando. Oramos, hermanos. Señor, te agradezco por esta noche. Gracias porque tú permites, Señor, que yo pueda compartir, mi Señor, parte de mi vida a mis hermanos, y sobre todo cómo es que tú, a través de tu palabra, a través de personas que tú pones en mi camino, me hacen ver, mi Señor, lo que tú quieres de mí y me ayudas a través de ellos, Señor. Te pido que mis hermanos busquen cada día tu palabra y también te busquen en oración, Señor. Gracias por este momento. Bendice a mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén.